Ciro el Grande. Ciro es un claro ejemplo de cómo la providencia de Dios se establece en la vida de los hombres para cumplir los eventos necesarios para las naciones y que de esta manera se cumpla su voluntad por encima de la del hombre. La noche del 5 de octubre del año 539 a.C., según nuestro calendario, sucedió lo imposible: la capital del imperio babilonio cayó en manos enemigas. Esa noche decisiva, el rey persa Ciro el Grande, a la cabeza de las fuerzas de Media y Persia, tomó la ciudad de Babilonia. Su estrategia fue brillante. Esdras 1, 1-2. En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro rey de Persia: Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde mor, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Pero por qué un rey pagano como Ciro se rendía de esa manera a Dios? La Biblia predijo que Ciro conquistaría Babilonia. Uno de los pasajes bíblicos más reveladores es una profecía en la que hablaba Dios a Ciro en Isaías 45:4, por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Diciéndole, aunque no me conociste, quiere decir que Dios planea por encima del hombre y utiliza a quien quiere para cumplir sus planes. Él gobierna y sobregobierna y hace soberanamente como se propone sobre los planes del hombre. Las profecías de Isaías sobre la conquista de Babilonia son dignas de destacarse, pues se escribieron con unos 200 años de antelación. Y unos 150 años antes de que naciera Ciro. Veamos algunas. Un hombre llamado Ciro conquistaría Babilonia y liberaría a los judíos. Isaías 44, 28, 45, 1. El río Eufrates se secaría y permitiría el paso al ejército de Ciro. Isaías 44, 27. Las puertas de la ciudad estarían abiertas. Isaías 45, 1. Los soldados babilonios no opondrían resistencia. Jeremías 51, 30, Isaías 13, 1, 7. Dios utiliza a Ciro para quitar el castigo de los judíos y castigar a Babilonia. Antes del imperio medo-persa representado por Ciro, Dios utilizó a los babilonios gobernados por Nabucodonosor para castigar a los judíos que se habían apartado de Dios y permitió que este rey destruyera el templo de Salomón y la ciudad de Jerusalén. Dios después predestina providencialmente a Ciro para que deje volver a los israelitas después de los 70 años decretados de castigo y utiliza a este rey pagano para esta vez castigar a los babilonios por haber esclavizado a los judíos y destruido la ciudad. La noche en que Ciro atacó por sorpresa Babilonia, el rey Belsasar estaba celebrando una fiesta con 1000 de sus grandes. De pronto apareció milagrosamente una mano. Delante de todo el mundo, escribió las palabras Mené, Mené, Tekel y Parsin sobre la pared del palacio. Daniel 5, 1, 5, 25. El profeta Daniel le descifró el enigma al aterrado rey. En pocas palabras le dijo que su reino había terminado, que él había sido pesado en la balanza y no había dado la talla, y que Babilonia había sido entregada a los medos y los persas. Daniel 5, 26-28. Todo se cumplió hasta el más mínimo detalle. Como ya se mencionó, Ciro conquistó Babilonia en el 539, tras lo cual liberó a los judíos. Estos comenzaron a llegar a la tierra de sus antepasados en el 537, justo 70 años después de ser deportados. Esdras 1, 1, 4. Con el tiempo, Babilonia se convirtió en yermos desolados, confirmando de nuevo la exactitud de las profecías bíblicas. No olvides seguirnos en nuestras redes para poder hacer más material educativo para padres educadores. Espera la lección de este material en PDF. En nuestra página de Facebook. En la descripción encuentras el vínculo.